bendiga a los amigos que me ven a través de las redes sociales. Esto es tu amigo y hermano Víctor Torres, una vez más desde mi hogar, llevando a cabo nuestro culto familiar, donde disfrutamos de la palabra de Dios y gozamos de lo exquisito que es estudiar la palabra. Y en esta noche me gustaría que busques tu Biblia y me acompañes a través de las Escrituras. Estaremos leyendo en Efesios 2:10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Este libro de Efesios fue escrito por nuestro apóstol Pablo, destinado a la iglesia de Efesios y todo creyente en cualquier lugar del mundo. Uno de los propósitos de este libro de Efesios es fortalecer la fe de los creyentes mediante la explicación de la naturaleza y propósito de la iglesia y el cuerpo de Cristo. Pero yo me voy a enfocar en esta noche bajo el tema creados para un propósito. Y quisiera leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: porque somos hechura, escucha bien, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Repito de nuevo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios añada bendición a los que escuchamos su santa palabra. Padre, te pedimos en esta noche, Señor, que una vez más, Señor, me unjas, Señor, con aceite fresco de lo alto, Señor. Padre, que la palabra que has depositado en mi corazón, Señor, según edificó mi vida, edifique la de mis hermanos también, Señor. Gracias, mi Dios. Padre, yo te daré toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Fíjate, el modo de este estudio o de esta reflexión pequeña aquí en nuestro culto familiar, me gustaría empezar esta reflexión haciendo dos preguntas. Y estas dos preguntas, yo quisiera que usted mismo, que está allá al otro lado, se las contestara en voz bajita. Y estas dos preguntas son las siguientes: ¿quiénes somos en Cristo? Escúchame bien, esto es basado en el tema que Dios ha puesto en mi corazón. El tema de esta noche es creados para un propósito. Vamos, repítelo conmigo: creados para un propósito. Y como bien dije, quisiera empezar esta reflexión con dos preguntas. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes somos en Cristo? Y la segunda pregunta: ¿por qué Dios nos creó? ¿Por qué Dios nos creó? Wow. Dos preguntas fundamentales, ¿verdad? Es un tema bastante extenso, pero voy a ser breve. Mira, el objetivo de este tema o de esta reflexión es poder entender que el Padre nos creó, escucha bien, nos creó con un propósito dentro de su plan divino. Vuelvo y te repito, el objetivo o uno de los objetivos de esta reflexión es que puedas entender que el Padre te creó, escúchame bien, te creó y me creó a mí con un propósito dentro de su plan divino. También poder comprender que escúchame bien, debemos comprender que no debemos precipitarnos a lo desconocido, sino esperar por su dirección. De alguna manera estos objetivos ya van contestando las dos preguntas con las cuales comencé. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien,
como modo de introducción, en muchas ocasiones hemos escuchado la palabra o la frase de personas que han visto en nosotros un potencial o han tenido el discernimiento del Creador y te han dicho, ¿sabes qué, Xavier? ¿Sabes qué, Vicky? ¿Sabes qué, Aisa? Dios tiene un propósito contigo. Muchos hemos escuchado esa frase. Hemos escuchado esa frase por mucho tiempo. Dios tiene un propósito contigo. Y en muchas de las ocasiones nos preguntamos, ¿pero cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese propósito que Dios tiene conmigo? Hemos llegado, es más, a cuestionar a Dios cuando no encontramos cuál es ese propósito. Pero me agrada como mi hermana Vicky, en medio del culto, del devocional que hacemos antes de la predicación, Vicky lee el Salmo donde dice el salmista David, oraré tarde, mañana y mediodía a ti, mi Jehová. ¿Sabes qué? De la única manera que tú puedes saber cuál es el propósito tuyo o el propósito, de Dios en tu vida, dentro del plan divino que Él ha hecho, es orándole, es pidiéndole dirección, es buscando e intimando con el Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Hoy, según la palabra, ¿sabes qué? Tengo que repetirte una vez más, a ti, amigo que me estás viendo, a ti, creyente, hermano de la fe, que estás viendo esta grabación, hoy tengo que repetirte las mismas palabras que lo más seguro has escuchado antes. Dios tiene un propósito contigo. Vuelvo y te lo digo, Dios tiene un propósito contigo. ¡Wow! ¡Wow! Mira, el escuchar esta frase puede generar en nosotros, ¿sabes qué, Aisa? El deseo de ver la obra de Dios en nuestras vidas. Y quiero que me tengan paciencia, por favor, en lo que voy estableciendo esta pequeña plataforma. El tú solamente escuchar esas frases, cuando tú estás sometido a Dios, cuando estás, como decimos nosotros, en ese primer amor, que te dicen Dios tiene un propósito contigo, eso te lleva a ti, de alguna manera, a tener un deseo, un anhelo de ver la obra de Dios revelada en ti. ¡Wow! ¿Cuántos no han sentido eso? De que tú sabes que Dios tiene algo contigo. No tan solo porque te lo han dicho, es porque tú lo has sentido en tu corazón. De que viniste a esta tierra no por casualidad, no porque tu mamá, tu papá quisieron tenerte, sino que Dios tiene un propósito. Desde antes de la creación ya Él había pensado en ti. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén? Es tanto así que no tan solo Dios pensó en ti antes de la creación, que aún dentro del vientre de tu madre ya Él te había señalado y te había escogido. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, qué poderoso es mi Dios. Mire, amado, a menudo usted va a querer que Dios le revele más en cuanto a la senda o el camino que tiene por delante. Cuando usted entra en ese anhelo, en ese deseo de saber cuál es ese propósito, usted también va a querer que Dios le revele esa senda o ese camino que tiene usted por delante. Y a veces, escúchame bien, a veces, por no decir siempre, nuestra obstinación es tanta por saber lo que va a pasar con nosotros, que nos vemos avanzando y tomando las cosas a veces rápidas y ligeras por tan solo llegar a nuestro destino.
Y quiero hacer un paréntesis, porque cuando tratamos de avanzar en nuestro propósito sin tener la dirección ni la formación de Dios en nuestras vidas, vamos a vamos a cometer errores. Es tanto así, amigo, que me ves ahora mismo, y familiar que estás ahí, que a veces podemos abortar el propósito de Dios en nuestras vidas por querer saber lo que Dios tiene predestinado para nosotros, sin esperar el tiempo oportuno y perfecto de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! 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 ¿Cuántos dicen amén? Miren, sin embargo, recuerden que Dios conoce la imagen completa y lo que es mejor para nosotros o para usted. Él no va a permitir, escúchame bien, que en la obstinación que tenemos a veces de avanzar, de ir a la ligera porque queremos llegar a nuestro propósito, Él no va, escúchame bien, Él no va a permitir que nuestras pasiones y nuestros talentos se desperdicien. Va a haber momentos que Dios te va a parar. Van a haber momentos que Dios te va a no hablarte mucho, como también te va a hablar mucho para que obedezca. Y así el propósito de Él en tu vida se cumpla. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, acuérdense que nuestro Dios es un Dios soberano, un Dios creador de los cielos, un Dios que formó todo lo que vemos. Él entiende el nivel de fe. Escúchame bien. Él entiende el nivel de fe que necesitas para triunfar y conocer la mejor senda para formar en usted el carácter divino. Y aquí me voy a detener de nuevo. Nuestro Dios conoce cada detalle, cada mínimo detalle de nuestras vidas. Porque nuestro Dios es un Dios eterno. Te estoy diciendo desde ahorita que antes de la creación ya Él había pensado en ti, había pensado en mí. Y para este tiempo Él nos había llamado. Para este tiempo, Aisa, Él te había señalado como hija de Dios. Para este tiempo, Él había dicho, ¿sabes qué? Tú eres mi hijo amado. Aleluya. Y eres parte de la obra maestra del Padre. Por tal razón, debemos ser pacientes. Ser pacientes en cuanto a conocer nuestro destino, a conocer nuestro propósito. Porque el propósito de Dios en nuestras vidas es un proceso donde Dios nos va formando, va creando en nosotros un carácter, va creando una madurez para entonces llevarnos hasta ese destino profético. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Es que vamos, dile a tu vecino ahora mismo, resiste y espera que Dios abra las puertas de las oportunidades, ya que Él sabe para lo que fui creado. Vamos, resiste y espera que Dios abra las puertas de oportunidades, porque Él sabe para qué fuiste creado. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes qué? La vida cristiana, amado amigo que me escucha y hermano de la fe, es un proceso que, aunque tenemos una nueva vida o una nueva naturaleza, no adquirimos automáticamente todos los pensamientos y las actitudes buenas cuando nos convertimos en Cristo, sino que es un proceso donde nos mantenemos enfocados en Dios. Él estará formando nuestro carácter. Y quiero dar unos ejemplos básicos que muchos de nosotros ya conocemos, de hombres de Dios que esperaron el tiempo adecuado
para que su carácter fuera formado y así el propósito de Dios en su vida fuera manifestado. Uno de ellos lo vemos en el gran libertador, hombre de Dios, Moisés. Y mientras meditaba en esta palabra, podía ver el tiempo que Moisés fue siendo formado desde su nacimiento, cuando de alguna manera los niños en ese tiempo, el faraón había mandado acabar con todos los niños varones. Pero como Moisés tenía un propósito en el plan divino de Dios, desde su nacimiento, Dios fue guiando, guardando y cuidando de él. Es tanto así que podemos ver que un niño del pueblo judío fue criado a los pies del faraón por 40 años. Moisés sabía lo que era tener y vivir en abundancia. Fue educado. Perdón. Y no tan solo eso. Después de un tiempo, ustedes conocen la historia, no voy a ir por encima, voy a ir por encima de ella. Vemos cómo Moisés tuvo que huir de la casa del faraón y vivir 40 años más en el desierto. ¡Wow! A veces nosotros, cuando conocemos o sentimos que tenemos un propósito, queremos correr a la ligera. Pero aquí vemos un Moisés que él sabía para lo que él sentía y sabía o tenía presentimiento para que él fue formado o para que él fue creado. Por eso hizo lo que hizo con aquel soldado egipcio cuando defendió a los dos judíos. Si lo hizo bien, lo hizo mal, ese no es el tema. Pero tuvo que pasar 40 años más en el desierto. Lo más seguro algunos dirán huyendo. Pero yo digo que además de decir huyendo, estaba siendo formado. Porque allí tuvo que ir y vivir en escasez. O vivir una vida simple. Donde tuvo que aprender a pastorear ovejas. A ministrar. ¡Wow! ¡Qué poderoso es nuestro Dios! Hasta que le llegó el día que tuvo la revelación en la zarza allí que ardía en fuego, donde Dios le dice cuál era específicamente el propósito de él. Pero no era algo que iba a ser fácil, porque ustedes conocen la historia, cómo tuvo que vivir 40 años más caminando por el desierto. No con uno, no con dos personas, sino con millones de personas. Donde su fe fue probada. Donde todavía seguía siendo formado. Es tanto así que llegó y se conoce como uno de los hombres más mansos en la Biblia. Porque le comentaba yo a mi esposa que ese pueblo de judíos no fue fácil. No fue fácil ahí esos 40 años que él estuvo con esa gente en el desierto, donde muchos se rebelaban contra él, otros hablaban de él, y él ahí. ¿A dónde te quiero llevar? Todos conocemos el final de nuestro profeta y hombre de Dios, Moisés. Su plan, de su propósito de Dios en su vida, dentro del plan divino, era libertar a un pueblo y llevarlo hasta la, vamos a decirlo así, hasta la frontera, hasta los linderos de la tierra prometida. Otro hombre que también me llama la atención, que permitió que Dios lo fuera formando, sabiendo él ya desde los 16 años que Dios lo había ungido como rey, fue nuestro pastor
salmista y rey David. Un hombre sencillo, simple. Fue ungido a los 16 años, pero tuvo que vivir, tuvo que dejarse formar hasta que Dios a los 32, 33, no sé exactamente la edad, porque no la dice exactamente, pero a la edad de los 30 años fue que vino a servir oficialmente como rey. De alguna manera, esto nos está enseñando que todos tenemos un propósito dentro del plan divino de Dios. Todos tenemos un propósito de Dios en nuestras vidas. Solo tenemos que dejar y permitir que Dios vaya formando en nosotros ese carácter y llevándonos a la madurez para que entonces ese plan divino, aleluya, se complete en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Miren, y voy cerrando ya. El mismo Jesús tuvo que esperar, escúchame bien, tuvo que esperar y ser guiado a cumplir el plan de Dios. Su propósito divino aquí en la tierra era la redención de la humanidad. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Escúchame bien, porque a Jesús le costó hacer la voluntad de Dios. Te estoy diciendo que a Jesús le costó hacer la voluntad de Dios. El propósito de Dios en Jesús no era algo fácil, era de dar su vida por la nuestra. Escúchame bien, el propósito de nuestro Dios era la redención de la humanidad, y esta como único se daba era a través de ¿qué? Del sacrificio en la cruz del Calvario. ¡Wow! Lo más seguro, Dios no te va a pedir a ti, amigo, ni a mí, que hagamos algo como lo que hizo Jesús. Pero van a haber momentos, escúchame bien, van a haber momentos dentro del propósito de Dios, van a haber momentos dolorosos, van a haber momentos en el que de alguna manera, escúchame bien, para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida, vas a pasar por persecuciones, vas a pasar por dolores. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, con el proceso de que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, vas a tener tiempos de soledad, vas a tener tiempos de dificultad, vas a tener tiempos de persecución, vas a tener tiempos de enfermedad, vas a tener tiempos de escasez, etcétera, etcétera. Con tan solo ponerte en las manos de Dios para que el propósito de Él se cumpla en tu vida. Pero ¿sabes qué? Si te mantienes obedeciendo y esperando en el tiempo perfecto de Dios, verás cómo serás formado y llevado a ese varón o a esa mujer perfecta. Escúchame bien, te estoy diciendo que si te pones en las manos de Dios y permites que el plan divino de Dios se cumpla en tu vida, que el propósito de Dios, aleluya, se haga realidad en tu vida, wow, vas a ver cosas grandes. Porque te tengo que decir algo, como dice en la palabra, que lo que Dios comenzó en ti, Él lo terminará hasta su venida. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé lo que estás viviendo hoy en día. Sí reconozco que como humanidad estamos viviendo un tiempo difícil. Lo más seguro, algunos están pasando lo peor que otros. ¿Sí? Porque lo más seguro, algunos todavía tienen su salud perfectamente. Pero en medio de esta pandemia mundial hay otros que ya están siendo afectados por la misma. No tan solo en la salud, sino que también algunos están siendo afectados económicamente porque han tenido que perder sus trabajos. Pero hoy yo te invito, amado amigo, y te digo una vez más, Dios tiene un propósito en ti.
No permitas que las circunstancias, la realidad, opaque la fe y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y cierro con esto. Dios no ha permitido, escúchame bien, Dios no ha permitido estas circunstancias para destruir tu fe, sino para edificarla. Por lo tanto, escúchame bien, amado amigo, niégate a dudar. Aisa, niégate a dudar. Xavier, que me está viendo por ahí, niégate a dudar. Mariela, Vicky, niégate a dudar. Amigo, niégate a dudar. Sé como David, sé como Moisés cuando confrontaron a Goliat, o como Moisés cuando confrontó el Mar Rojo. Niégate, amigo, a aceptar la derrota. Lo que estás viendo, el panorama, lo más seguro no pinta bueno, no pinta bien. Sí, lo más seguro no pinta bien lo que estás viviendo tú en tu casa, allí con tus familiares. Pero hoy yo te digo, Dios tiene un propósito contigo. Hoy yo te digo que te niegues a dudar, niégate a dudar. Niégate a aceptar la derrota, que aunque tú estés viendo ese panorama feo, ese panorama que lo más seguro es agridulce, Dios tiene un propósito contigo y lo verás en ti. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Es que decide, escúchame bien, amigo, decide hoy creer que el Padre es digno de su confianza y que desea lo mejor para usted. Vuelvo y te lo repito, decide esta noche a creer que el Padre es digno de tu confianza y que desea lo mejor para ti. Y voy a cerrar leyendo Habacuc 3:17. Miren cómo cierra Habacuc. Aleluya. Vayan buscándolo ahí. Habacuc 3:17. Quiero cerrar con Habacuc 3:17. Porque cuando yo decido creer en el Maestro, cuando yo decido creer en el Padre Celestial, independientemente de lo que estén viendo mis ojos, independientemente de la realidad que estamos viviendo, ¡wow! Yo voy a hablar como dijo Habacuc. Escucha bien, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto de olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales. Escucha bien, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Y mira cómo cierra. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Aleluya. ¿Sabes qué, amigo? Y con esto cierro. Jesucristo vino a la tierra a pagar por tus deudas y por las mías. Y si hoy estamos aquí, si hoy podemos abrir nuestros ojos, es porque el Padre todavía no ha terminado con nosotros. Todavía hay algo en ti que nuestro Dios usará, aleluya, para cumplir el propósito de Él en ti y así completar el plan divino que Él tiene para la humanidad. Sí, somos piezas clave. Dice la palabra que somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. Con Cristo Jesús, perdón. Estamos en lugares celestiales sentados. ¡Wow! Tú no eres cualquier cosa. Tú tienes un propósito. Y hoy te invito a que creas en aquel que te llamó. Dios te bendiga. Te amo mucho y hasta luego.